Con el veedor ciudadano, sobre todo el sector educativo, Henry Joya. Bienvenido al Pregonero TV, Henry. Gracias, Daniel, mucho gusto. Perfecto. Bueno, usted ha sido claro en unas denuncias que ha hecho frente a contratación supuestamente irregular en el sector educativo en Barranca Bermeja. Hablemos del tema. Claro, Daniel, es un fenómeno que se está presentando en Barranca Bermeja y en toda Colombia, pero estamos ahorita en Barranca Bermeja. Recientemente, para la muestra un botón, hay una rectora nueva en la Escuela Normal Superior Cristo Rey, primer colegio en Barranca Bermeja a nivel oficial y representativo de región por la calidad educativa que se maneja, producto de un trabajo y un esfuerzo mancomunado del personal y de su anterior rectora. Y bueno, ella ya se pensionó, la madre Sonia. Ahora llega una nueva rectora que anteriormente laboraba en el Intecoa y llega con unas prácticas un poco entre absurdas y también entre presuntamente ilegales. ¿Cuáles son? A ver, por ejemplo, en el Intecoa ella ha contratado en ocasiones. Ella fue rectora del Rectora Intecoa. en el Intecoa, sí, claro. Sí. Anteriormente rectora en el Intecoa. Cuando uno estudia la contratación que ella ha desarrollado, por ejemplo, en la sistematización de las notas del Intecoa, uno se da cuenta de ciertas cosas que terminan siendo comunes año tras año. Por ejemplo, año tras año ha contratado a un proveedor que es de Arauca, de origen del departamento de Arauca, aunque la empresa está radicada en Bucaramanga. Pero es un proveedor que, bueno, de pronto no es totalmente idóneo porque no es profesional, es bachiller, pero tiene experiencia. De golpe, técnicamente no es el mejor, pero bueno, es el que más domina en Barranca Bermeja, en los colegios de Barranca Bermeja, desconociéndose en cierta forma la mano obra local, profesional, como si no hubieran ingenieros de sistemas en Barranca Bermeja. Pregunto, Henry, disculpe que lo interrumpa. Esa contratación que se hace con él, ¿se hace a través de mínimas cuantías, a través de las páginas web, se suben a páginas o son a dedo? Básicamente son contrataciones a dedo. Resulta y pasa que en el caso especial de la normal superior hay un manual de contratación que incluso fue aprobado recientemente en noviembre del 2022 y rige para la versión 2023. Ese manual implica o define las reglas de juego para hacer contrataciones por ciertas cuantías en ciertos rangos, generalmente hasta 20 salarios mínimos o de 20 salarios a 28 salarios mínimos o más. Y dependiendo la cuantía, rigen ciertas normas, ciertas reglas establecidas en el manual, que por cierto está dentro de la ley 80 o debe estar dentro de la ley 80 y del Estatuto de Contratación Estatal. Pero salta a la vista de que de golpe parece ser que una señora rectora actual, me refiero a la actual De la normal. de la normal, sí, de nombre Denis María, si no estoy mal, está pasando por alto esas reglas de juego plasmadas en el manual de contratación y en la ley 80. Obviamente el manual tiene que estar sujeto a la ley 80, pese a que es un régimen especial. Sí. Los colegios manejan una contratación llamada régimen especial que le da ciertas, digamos, entre comillas, ventajas o facilidades de contratación, pero dentro de ley 80 y dentro del manual de contratación. Entonces, me late que ella está desconociendo este manual de contratación que fue aprobado en noviembre del año pasado por mesa directiva, consejo directivo del colegio, y desde esa óptica está trayéndose los proveedores que vienen con ella del anterior colegio, el Intecoa, a la normal, bajo el argumento de que hay que hacer renovación de proveedores que traigan mejor calidad y como si la normal no viniera con un estándar de calidad bastante bueno y además pues en contratos que pueden asumirse como derechos cumplidos. Para la muestra un botón, el contrato, el programa de las elecciones escolares que precisamente se está ejecutando en este momento, hoy es 23 de enero. De febrero. 23 de febrero. Hoy es 23 de febrero del 2023. Son las 13:45 casi. Y estamos a 15 minutos de que cierren las elecciones escolares, donde los estudiantes están votando en línea a través de una plataforma íntegra de este proveedor que es de Arauca, pero que tiene su empresa radicada en Bucaramanga y que está dominando en los colegios de Barranca Bermeja, desconociendo los profesionales de Barranca Bermeja. Entonces, este proveedor tal vez pactó con la rectora, tal vez presuntamente pactó con la rectora,
hacer el proceso de las elecciones escolares, porque ella lo conoce del colegio anterior, donde ella es rectora en Tecoa, y se lo trae a la normal, y en un proceso que no tiene contrato establecido todavía. Venga, estamos hablando de las elecciones de personeros estudiantiles, ¿cierto? Correcto. Y usted lo que quiere decir es que en este momento ya usted dio la fecha, ya dio la hora, se están cumpliendo las elecciones, ¿no hay un contrato vigente o sí lo hay? No lo hay, definitivamente no lo hay. ¿Por qué no lo hay? Es fácil para un ciudadano como yo, o como ustedes que están ahorita escuchando esta entrevista, ir al SECO 1, ir al SECO 2, y revisar si existe el contrato. Hoy en día los colegios están obligados, no es que si quiero, si puedo, si necesito, si me da la gana, no, están obligados a publicar todo el proceso contractual desde que inicia con la invitación hasta que termina con la adjudicación del contrato en el SECO 2, no en el SECO 1, es en el SECO 2. El ¿Y gobierno no se hizo? No se hizo. Yo verifiqué esta mañana 23 de febrero del 2023, en horas de la mañana, que estuviera publicado y no está publicado. Sí están publicadas otras contrataciones, pero no está publicada la contratación del software de elecciones o el software de plataforma de notas que contiene el software de elecciones o cualquier software que haga referencia a las elecciones, no está contratado. Entonces, si no está contratado, ella está ejecutando un programa software en la nube para casi 1.900 estudiantes capacitados para las elecciones escolares, y no tiene software contratado y está ejecutando ese software, cosa que creo que es completamente ilegal. Sí. Completamente ilegal. Bien. Bueno, o sea, usted me garantiza en esta entrevista que a esta hora, viendo la contratación del SECOP2, la normal no contrató el software para las elecciones de personeros, ¿es así? No obstante, aunque estamos seguros de que no hay registro en el SECO2, mucho menos en el SECO 1, porque ya el SECO 1 no lo deben usar, pero yo revisé ambos, tanto el SECO 1 como el SECO 2. Incluso me fui más allá, me fui al SEA Observa, tampoco, menos. No hay registro. Entonces, ¿cómo se supone que está corriendo este programa como si estuviera contratado cuando no está contratado? Esto es lo que en el argot popular se conoce como unos hechos cumplidos, pero técnicamente se le conoce como una falta en la contratación estatal. Es un delito contra la contratación estatal que se conoce como ausencia de requisitos para el contrato estatal. Contrato sin el lleno de requisitos. Contrato sin el lleno de requisitos en el sector oficial, sí. Perfecto. Entonces, si no tenemos esto, no tenemos proceso contratal, no podemos ejecutar un proceso de elecciones con un programa software que no está contratado. ¿Usted todavía le hizo advertencia, habló con la rectora sobre ese asunto? Porque me parece muy delicado. Efectivamente, uno es consciente de que somos humanos y a veces las embarramos por desconocimiento o a veces por de pronto otros intereses. Yo fui a donde ella ayer y realmente siento que me recibieron con dos piedras en la mano, porque en últimas empezaron a atacarme en lugar de en forma amable escucharme, que era lo que venía, el mensaje que venía a transmitir. Pero sí le dije yo a ella que eso estaba mal hecho y que tenía que rectificar. Ella me dio la intención y me dijo textualmente de que iban a hacer un concurso para contratar la plataforma de notas que supuestamente lleva el programa también de las elecciones escolares. Pero este concurso todavía no lo ha hecho y yo estoy a la expectativa de ese concurso y le estoy haciendo seguimiento. Le solicité el manual de contratación, no me lo quiso dar, me pidió que lo pasara por derecho de petición. Yo no le pasé por derecho de petición porque al final lo encontré en el sitio web, terminé encontrándolo y lo pude descargar y estudiar en el transcurso de la mañana de hoy, 23 de febrero. Al estudiarlo me doy cuenta de que efectivamente en forma sistemática ha quebrantado el manual de contratación de la institución educativa. Bien. Y que está dentro de la ley 80, ¿no? Usted me habla de dos temas. El uno, la no contratación de un software para las elecciones de los personeros estudiantiles del colegio, ¿verdad? Ese es uno. Y lo otro, lo de las notas académicas. Sí, correcto. Traigo a colación el sistema de notas o registro académico porque es que dentro del sistema de registro académico va generalmente el sistema de las elecciones, es un accesorio. Pero este sistema de registro académico no ha sido contratado.
Pues pensaría uno que contrató por separado el sistema de las elecciones por un menor valor para poder suplir a la necesidad, porque la necesidad tiene que darse en este mes finalizando el mes de febrero. Pero cuando uno va al SECO no encuentra dicho contrato, y cuando uno va al colegio nadie lo atiende, no lo dejan entrar, y cuando uno va a que le enseñen el contrato, porque efectivamente uno como ciudadano tiene derecho a que le enseñen un contrato, tampoco se lo enseñan y argumentan que están en una actividad de exámenes médicos, el personal. Bueno, de estos dos casos veo el más delicado el de ya, es decir, el de la elección de personeros, porque es que se está realizando, ¿verdad? Y eso indica que hay una votación, y esa votación, ese software debe arrojar unos resultados por los más votados que deberían ser los personeros de cada grado, ¿no? Correcto, ese software tiene que arrojar unos resultados y los va a terminar tal vez arrojando, bien o mal, los va a terminar arrojando, porque tengo entendido que tiene ciertas falencias que tal vez los mismos estudiantes van a denotar a sus directores de grupo y a su vez a las directivas del colegio. Entre esas la señora rectora que tomó la decisión de poner a andar este software sin contarlo. Bien, usted me ha dicho que ese mismo contratista lo ha sido en anteriores ocasiones en esa misma institución y en otras. No, en la normal él antes no había sido contratista. Empieza a ser contratista este año y de una forma muy regular. ¿Cómo se llama la firma? Educis Sistemas Limitada es de un señor propietario que es de Arauca, pero generalmente yo he estudiado el caso de esta empresa que contrata muchos colegios en Santander, muchos colegios en Barranca la mayoría, muchos colegios en Bucaramanga, por no decirlos todos. En Bucaramanga son 50, se les escapan 4 colegios o 5, pero son la mayoría, y los contrata de una forma irregular, generalmente bajo el esquema de hechos cumplidos. O sea, primero arranca el objeto contractual y más adelante se legaliza el contrato. No hay razón viable, ni probable, ni razonable para que un contrato de sistematización de notas ocurra de mitad de año o se realice el proceso contractual que combina con la contratación de mitad de año en adelante, cuando son cosas que deben ocurrir empezando año. ¿Eso se dio dónde? Eso se ha dado en muchos colegios de Santander, sí, incluso en los de Barranca Bermeja. Sí, porque apenas está empezando el año académico. Estamos empezando el año. Y ya sí, por ejemplo, los que están viendo esta entrevista, los papás, los estudiantes, miran qué plataforma está usando el colegio para el registro de notas, para el registro de fallas y esas cosas, se van a dar cuenta que es la de UCIS. Y si vamos a ver si hay contrato, no hay contrato. No hay contrato porque es que no han llegado los recursos a los colegios del Ministerio de Educación. Resulta y pasa que en el procedimiento de la obtención de esos recursos, primero el Ministerio emite una resolución y más o menos 15 días después libera los recursos a las cuentas de los colegios para que los colegios dispongan de los recursos y hagan las inversiones en sus necesidades. Y esto no va a ocurrir al paso que vamos, por lo menos hasta final de marzo. Entonces, ¿cómo es posible que a estas alturas ya hayan colegios en Barranca Bermeja, entre esos la normal, que estén pensando en trabajar con este proveedor y que ya empezaron a trabajar por lo menos el sistema de las elecciones escolares con este proveedor? Usted hizo la denuncia, la tramitó ante Fiscalía, ¿no? La instauró. Sí, efectivamente, hoy en horas de la mañana oficié a la Fiscalía a través de un oficio de una página, porque es que no hay que decir mucho. Esto es tan evidente que no hay que decir mucho. La situación que se está presentando de un contrato ilícito, un presunto delito que se llama falsedad ideológica en documento público, más tarde se va a llamar así, porque cuando este contrato, si prospera, se realice, se va a realizar y va a terminar siendo un presunto delito llamado falsedad ideológica en documento público. Me explico en qué consiste esto de la falsedad ideológica en documento público. Se los voy a explicar con un ejemplo. Hay un gobernador del departamento de Putumayo que hace unos años, hace unas décadas, fue condenado por la Corte Suprema de Justicia precisamente por una situación similar. El gobernador, digamos, ordenó a un contratista le hiciera el mantenimiento de un vehículo camioneta, digamos. Ese vehículo fue mantenido, se requirió pagar ese servicio y el contrato salió unos meses después de ejecutado el objeto. Resulta y pasa que parece ser que el asesor jurídico que tenía que desarrollar el proceso contractual se negó a hacerlo precisamente porque era una ilegalidad. Y por esta ilegalidad tal vez renunció a su cargo, tuvo que renunciar a su cargo y se desencadenó una denuncia que siguió los pasos de primera instancia, que es
el proceso que se causa en un juzgado, de segunda instancia, que es el proceso que se causa en un tribunal, y llegó hasta la última instancia, que es el proceso que se causa en la Corte Suprema de Justicia. Y por sentencia, la Corte Suprema de Justicia también ordenó a la Cancillería colombiana que hablara con el gobierno mexicano, que era donde estaba refugiado el exgobernador, para deportarlo, y fue deportado y cumplió condena por condena de Corte Suprema de Justicia, última autoridad que da del último fallo. Entonces, por un proceso similar al que se está llevando hoy en día en la normal de Barranca Bermeja. Bien, resumamos para que la gente entienda ya para finalizar este tema. Se autorizó a una empresa a hacer el software de la elección de personeros estudiantiles sin contratación. Correcto, se autorizó a una empresa a hacer el proceso de las elecciones de gobierno escolar, donde votan más o menos 1.900 estudiantes para elegir personeros y otros cargos del gobierno escolar, a una empresa, Educis Sistemas Limitada, que en este momento muy probablemente carece de contrato, porque el contrato no aparece por ningún lado. Y cuando nos aproximamos al colegio en el transcurso de las horas más o menos de las 3 de la tarde, 2:30 de la tarde, nos recibieron con una negativa de que no había personal que nos atendiera y no nos dejaron pasar de la puerta. Requerimos apoyo policial para esta situación, porque como nuestro gobierno actual, el presidente Petro lo dijo en campaña electoral, dijo que la policía en Colombia tenía que volverse policía de estos actos de corrupción que supuestamente se están presentando en la normal. Entonces, acudimos a la policía y la policía alcanzó a tomar impulso y a llegar a las instalaciones, pero en vista de que no nos abrieron, la policía dio un paso atrás y también se fue, porque no podía obligar a la institución a que nos abriera. Perfecto. Gracias. Con mucho gusto, Daniel.